Buenos días. Vamos entonces a dar inicio a la práctica número 1 del componente parasitología dentro de microbiología 2. Estoy dejándola sin video para que el peso sea menor y sea más fácil de, de manejar. Bueno, en primer término vamos a iniciar compartiendo pantalla. Vamos, siempre coloco al principio de esta práctica un videíto que es bastante simpático relacionado con lo que representa el examen macroscópico de la muestra fecal, que es parte de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver lo que es el examen de la muestra fecal macroscópico y microscópico. Gracias. Ok, como les decía, entonces, siempre coloco este videito porque representa lo que en esta práctica queremos mostrar. ¿Qué elementos se consideran importantes en un examen de heces? Que prácticamente comprende dos cosas, el examen macroscópico y el examen microscópico de la muestra fecal. Entonces, como ustedes podían ver en el video, a veces las personas les da asco, no les gusta revisar su materia fecal, pero el aspecto de la muestra fecal es indicador de ciertos procesos normales y procesos patológicos que ocurren en el tracto gastrointestinal. Yo les doy esta práctica a los estudiantes de medicina porque el médico es el que se va a encargar de interpretar ese examen parasitológico, ¿no? Entonces, el médico tiene que saber qué va a significar cada uno de los elementos que el laboratorista le coloca en la boleta de receta. Antes de iniciar concretamente con lo que significa la muestra fecal, siempre les coloco las recomendaciones para una correcta recolección de la muestra fecal. Y se los coloco porque aunque la mayoría de los pacientes saben cómo se debe recolectar la muestra, es aconsejable que el auxiliar, la secretaria o la persona que asigna la recolección de las muestras de ese, porque le da las instrucciones directamente al paciente, sepa cuáles son. Nosotros en verdad preferimos siempre que la muestra sea fresca, recogida el mismo día, pero allí hay inconvenientes. Hay personas que no recolectan la muestra temprano en la mañana. Algunos laboratorios públicos tienen un límite de tiempo y solo reciben ese hasta las 9 de la mañana. La persona que no recolecta la muestra antes de las 9 es difícil entonces que la entregue en el horario respectivo. ¿Cómo se puede hacer? Se puede recolectar la muestra del día antes, pero debe ser refrigerada. El problema a veces con la refrigeración es que obviamente no la vamos a introducir en el refrigerador. Entonces podemos hacer un implemento que es un envase plástico, de estos de margarina, de cualquiera de estos envases desechables, limpio, le colocamos hielo y la muestra que se recolecta en el envase que nosotros conocemos, que es ese envasito redondo pequeño, plástico que se compra en farmacias en cualquier lugar. Una vez que ya está recogida y bien tapadita, se introduce en una funda. Y esa fundita con la muestra, con el envase plástico y la muestra dentro, es lo que se coloca sobre el hielo. Y ese envase plástico, esos de margarina, generalmente tienen su tapa. De esa forma podemos procurar entonces que la muestra esté refrigerada desde el día antes a la entrega en el laboratorio. Para las personas, sobre todo, cuyos hábitos de defecación no son tempranos en la mañana, de modo que no la puedes recoger el mismo día.
Hay que tomar la precaución de que cuando se recolecta no debe estar mezclada ni contaminada con agua ni con orina. Por eso entonces no se puede recoger del sanitario o del water closet, como lo quieran llamar. Entonces hay que recogerlo en algún envase plástico que esté limpio, como tipo vasenilla, o hay personas que lo pueden recolectar en una hojita de periódico que colocan en el suelo, una hojita de periódico, obviamente que esté limpia, que no haya sido utilizada. También hay que evitar que se contamine con arena. Hay personas que defecan en la arena y pudiesen recoger la muestra desde ese lugar. Eso no es recomendable porque en el suelo pueden haber formas evolutivas de materia fecal de otras personas. O incluso hay algunas formas de parásitos de vida libre que pueden confundir el diagnóstico. No es que no los vamos a poder identificar porque el laboratorista va a reconocerlos como formas que no son comunes a los parásitos humanos, pero eso implica un trabajo más. Además, hay que tomar en cuenta que en el caso de las mujeres, si la persona tiene la menstruación, no debe recolectar la muestra en ese periodo de tiempo porque la muestra puede venir contaminada con sangre y dar un falso positivo de que hay un sangrado gastrointestinal. Porque la persona que revisa la muestra probablemente al ver la sangre, obviamente la va a reportar y esa es una sangre que está saliendo o que proviene de la vagina y no proviene del tracto gastrointestinal. Si las personas tienen dificultades para deponer, que se ven obligados a usar laxantes, se les recomiendan los laxantes naturales tipo algún tipo de frutas como la papaya, las ciruelas. Y si se ven la necesidad de tomar un laxante, es preferible que tome un laxante de tipo salino, de este tipo pastillas que venden para laxar, y no la leche de magnesia, porque la leche de magnesia contiene demasiada grasa. Obviamente se debe recolectar en el envase adecuado. Y en el caso de los bebés, las mamás tienen que estar pendientes de tomar la muestra rápidamente del pañal porque el pañal obviamente, perdón, absorbe mucho líquido y la muestra se deshidrata rápido. Por eso las mamás cuando van a entregar la muestra del bebé tienen que estar revisando constantemente. Incluso algunas toman la medida de voltear el pañal, es decir, de esta parte plástica externa que impide la entrada de líquidos, la colocan hacia el interior del cuerpo del niño, de modo tal que cuando el niño defeque, entonces no se absorba inmediatamente nada porque lo que está es la capa del plástico y recogen ellas de esa manera de forma más rápida la muestra de ellos. Bueno, hay unos métodos de preservación de los que ya les hablé, como es la refrigeración, que es un método físico, y sí existen métodos químicos para preservar las muestras de heces para que duren varios días y las formas evolutivas parasitarias no se alteren, de modo que al laboratorio cuando lleguen no estén tan modificadas, como son las diluciones del formol, bien con agua o con solución salina, tanto al 5 como al 10%, y en promedio se utiliza más al 7%. El problema es que esto no se expende en las farmacias y la persona para tener contacto o tener en sus manos un envase con preservador para las heces, tiene que tener un contacto dentro del laboratorio que le proporcione ese líquido. Existen algunos países en donde comercialmente los envases vienen con preservador y en muchos casos como estaba entonces indicando hace un momento, existen países en donde se expende libremente en las farmacias un sistema que se llama de doble vial, en donde un envasito no trae preservador, otro envasito sí trae preservador, y en esos casos el preservador es un preservador líquido tipo Chauvin, como está acá, o tipo PBA, que es alcohol polivinílico, o formol. Y en esos casos entonces el paciente distribuye la muestra en las dos porciones y eso es lo que llega al laboratorio para las diferentes pruebas que se vayan a realizar allá en el laboratorio. Entonces, esto simplemente es para que tengan una idea de qué es lo que preservan los métodos tanto físicos como químicos de los parásitos que pueden estar en la muestra. Como se darán cuenta, la refrigeración preserva casi todas las formas evolutivas, pero por periodos cortos de tiempo.
Las muestras que se preservan en refrigeración, el problema es que se van llenando de hongos, porque la muestra de heces también tiene levadura, y se van llenando de hongos y no se pueden realizar. Las muestras cuando son preservadas con preservadores químicos duran muchísimo más tiempo, pueden durar años. Y en esa materia fecal inmiscuida o mezclada con el líquido, nosotros podemos preservar, en el caso del formol, diluido en sus diferentes formas, larvas y huevos del mintos y quistes y oquistes de protozoos. Los trofozoitos no, esos son más delicados, más exigentes y solo se pueden preservar con Chauvin y PBA, otro procedimiento. Y ahí vemos entonces cómo preservamos las heces. Las heces se mezclan en un envase que tiene el preservador químico, se hace una suspensión, se tapa bien y se puede guardar a temperatura ambiente. Ya no va a necesitar refrigeración. Entonces, entrando ya en materia, cómo es el examen o qué tipo de evaluación se le hace a la muestra fecal en el laboratorio. La muestra fecal se somete a dos tipos de exámenes. En primer término, un examen que se llama macroscópico y en segundo, un examen que se llama microscópico. El examen macroscópico tiene una utilidad muy particular. Permite establecer cualquier trastorno o identificar algunos trastornos gastrointestinales. Tanto del tubo digestivo como de glándulas anexas como son vesícula, páncreas, mismo el hígado, que funcionan en ciertas etapas de la digestión. Entonces nos pueden suministrar datos importantes que obviamente va a interpretar el médico, que tienen que ver con trastornos nutritivos, con problemas de anemia, quizás por un sangrado gastrointestinal, entre otras patologías, ¿no? Entonces el macroscópico aporta cierta información y obviamente tiene que ver con la digestión o con el funcionamiento del tracto gastrointestinal. El examen microscópico, en primer término, lo que busca es detectar la presencia de enteroparásitos, pero a su vez también evalúa el proceso digestivo porque se van a observar algunas células y algunos elementos que tienen relación directa con el proceso digestivo. Entonces, para iniciar, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que se reporta en la boleta y qué es lo que ustedes van a tener como médicos que interpretar, están dentro del examen macroscópico dos elementos que se colocan allí: los físico-químicos y otros elementos que muchas veces son producto de secreción de las paredes intestinales. Entonces, en primer término, ¿qué elementos incluye el físico-químico? Que lo hace el laboratorista. La determinación de la consistencia, la determinación del aspecto, la determinación de la reacción, la determinación del color y la determinación del olor. Otros elementos que se pueden apreciar en el examen macroscópico y que se los va a reportar el laboratorista son la presencia de sangre, moco y pus, si es que están allí, residuos alimenticios grandes, groseros, de los que no se digirieron, y en ocasiones algunos elementos adultos que pudiesen salir o ser evacuados con la muestra fecal. Con la consistencia, obviamente tiene mucha relación con el video que coloqué al principio, porque la consistencia nos determina la cantidad de agua que tiene la muestra. Y la cantidad de agua tiene que ver mucho con el proceso digestivo y en ocasiones con los parásitos que pueden estar presentes. Aquí, para que tengan una idea de cuál es la escala que se usa en algunos laboratorios, porque esto es muy subjetivo, los reportes de consistencia varían muchísimo, lamentablemente, entre un laboratorio y otro, porque usan escalas diferentes. Entonces, una de las escalas que es más común en casi todos los laboratorios es esta, en donde las heces se clasifican en duras, formadas, blandas, pastosas y líquidas. Y noten cómo cada consistencia está relacionado con alguna situación del tracto gastrointestinal. Las muestras duras, obviamente, son típicas de las personas con estreñimiento. ¿Okay? Son muestras muy duras, son como fragmentos caprinos, o sea, de pupusitos de cabra, que son fragmentos que no se rompen fácilmente con un aplicador de madera. Luego tenemos las muestras formadas. Las muestras formadas son las muestras calificadas como más normales porque de hecho tienen la forma de las dilataciones y las, digamos así, reducciones de la luz que tiene la luz intestinal. Se ven porciones más anchas y porciones más angostas de la muestra. Y cuando le damos con el aplicador en el laboratorio, pues vemos que no es tan dura como la clasificación de dura propiamente. Luego viene una clasificación que ya es una muestra que tiene un poco más de agua, que son las blandas o pastosas.
La muestra blanda es la típica muestra de bebé, la muestra que es muy suave al tacto con el aplicador. Pero cuando la muestra ya es pastosa, es un poco más chiclosa, se adhiere, se pega al envase, puede ser producto de personas que tienen dispepsia de fermentación, alguna infección intestinal de tipo bacteriano o incluso parasitaria ya le imprime ya la muestra tiene mucho líquido porque la mucosa tratando de protegerse produce más moco y más agua de la. Luego tenemos entonces las muestras verdaderamente líquidas, que son las muestras totalmente acuosas, que obviamente son muestras patológicas y que son producto de diarreas por infección, bien sea viral, bacteriana o parasitaria, y en ocasiones no tiene un origen infeccioso, sino que la muestra es líquida porque la persona tiene una diarrea por intolerancia quizás a algún alimento que consumió anteriormente. Aquí solo para que tengan una idea, les estoy colocando una escala que se llama escala de Bristol, que es una escala internacional. Esa escala determina la consistencia de las heces y le da una clasificación para el uso común de todas las personas. En algunos países se utiliza y la manejan todas las personas del área de la salud, es decir, médicos y laboratoristas. Como ustedes se fijan, en la parte izquierda hay una gráfica de cómo es el tipo de heces, luego la clasifica por números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y a la derecha le da una explicación al tipo de muestra de heces. Entonces, como se podrán ver, tiene bastante relación con lo que les hablé antes. La tipo 1 es la del verdadero estreñimiento, la tipo 2 es un ligero estreñimiento, las tipo 3 y 4 son las heces normales. La tipo 5 ya es muy acuosa, le falta fibra a la materia fecal. La 6 es una ligera diarrea y la 7 es una diarrea importante. Entonces, lo ideal sería usar una escala como esta, porque la escala de Bristol la manejan todas las personas del área de la salud por igual y cualquiera sin ningún grado de subjetividad, simplemente clasificando por tipo, tanto el que escribe la consistencia colocándola dentro de esta clasificación, sabe que el que va a leer el resultado, en este caso el médico, la va a poder identificar porque también maneja la misma tabla. O sea, la intención de esto es unificar criterios y lo ideal sería que se usará algo así para que todos manejáramos el mismo, digamos, el mismo léxico o la misma información. El otro elemento que se evalúa en la muestra fecal y que se reporta en la boleta es el aspecto. El aspecto prácticamente se califica solo bajo dos parámetros, homogéneo y heterogéneo. Y nosotros allí evaluamos las características generales de la muestra, que los fragmentos de heces todos tengan la misma consistencia, el mismo color. ¿Por qué? Porque a veces vienen fragmentos de lo que nos traen en la cajita que tienen una porción dura y una porción líquida. Entonces ya ahí se ve que la muestra no es compacta, no es todo igual, es heterogénea. Y a veces hay diferencias en los fragmentos de heces entre los colores y sobre todo las muestras se califican como heterogéneas cuando hay muchos residuos alimenticios, cuando uno logra hasta determinar qué fue lo que comió el paciente. Las muestras normales son homogéneas, las muestras heterogéneas a veces obedecen a algunas alteraciones. Y esas alteraciones que provocan heces heterogéneas o lientéricas, porque así se les denomina, son los defectos en la masticación propios de las personas ancianas. Recuerden que los ancianos en ocasiones no tienen dientes y el proceso de digestión comienza desde la boca, desde que las glándulas salivales actúan y los dientes en la masticación. Entonces, en ancianos es frecuente que las muestras sean heterogéneas. En otros casos donde las muestras son heterogéneas es el tránsito intestinal rápido, en la insuficiencia gástrica, o sea, problemas con el ácido clorhídrico del estómago, y en algunas parasitosis intestinales que habitan los parásitos particularmente en intestino delgado. Recuerden que el proceso de absorción de alimentos se da en intestino delgado. Entonces, los parásitos que están a ese nivel y que alteran la mucosa del intestino delgado generalmente provocan trastornos de la absorción. Entonces, al no ser absorbidos esos alimentos, pues los alimentos quedan prácticamente intactos en las heces y dan ese aspecto heterogéneo. Algunas de esas parasitosis son de aquellos parásitos que dañan mucosa, como por ejemplo los ancilostomirios, que son mintos, estrongiloides estercoralis, que la letra está metida en la mucosa intestino delgado, giardia dentro de los protozoarios
y los coccidios intestinales, que todos ellos habitan, por lo menos los coccidios, en la mucosa del intestino delgado. El color de la muestra fecal, el color característico marrón, proviene de un pigmento que se llama estercobilina. Aquí simplemente lo que quiero mostrarles es de dónde viene la estercobilina, y si ustedes observan al principio de la gráfica, la estercobilina proviene de la hemoglobina, de un proceso que destruye los glóbulos rojos cada 120 días. Después que ya ellos tienen ese tiempo de vida, la hemoglobina se va a transformar en bilirrubina, pasa por hígado, se conjuga y luego va a llegar a vesícula. De la vesícula va a pasar por los conductos biliares al intestino delgado. Entonces la estercobilina es aquella que le da un color marrón a la muestra de heces. Sin embargo, como ustedes ven acá, hacia la parte izquierda está la bilirrubina y la biliverdina, que son partes de ese pigmento que no se ha modificado, o sea, la bilirrubina como tal. Y eso llega a ser fisiológico para los lactantes. Entonces, aquí notamos que realmente el color marrón se debe a la estercobilina y que en algunos casos nosotros vamos a tener muestras que no tienen color marrón, sino colores diferentes y se deben a pigmentos diferentes. En los niños, en los lactantes, es frecuente y es normal, o sea que es fisiológico que la muestra sea amarilla por la bilirrubina, o si se oxida mucho se transforma a biliverdina y se ve verde, pero eso va a ser normal para un lactante. Una vez que el niño tiene dieta completa, el color se va haciendo el de la muestra más marrón. Y hay procesos patológicos en donde los conductos biliares están obstruidos, como en la litiasis biliar, en donde los pigmentos no llegan a las heces y entonces las heces son blanquecinas. Esos son los procesos de acolia. El color de la muestra también puede ser alterado por alimentos. Existen alimentos que alteran el color original de la muestra, entonces entre ellos tenemos la remolacha. Es muy común que nosotros vemos que comemos remolacha y durante aproximadamente 2 días las muestras van a ser de un color vino, o sea, van a tener esa mezcla entre marrón y color vino. Y por supuesto, medicamentos como el hierro, que en mujeres embarazadas se les da hierro, uno nota que la muestra es gris negruzca, ¿okay? Además de que exceso de vino o de café también alteran el color de la muestra. En relación al olor, es un detalle o un dato de laboratorio que no siempre se coloca en la boleta. Existen algunos laboratorios que lo colocan, otros que no. Pero de cualquier manera el olor se califica también de 2 formas, como fecal o fétido. Si bien es cierto, el olor de la muestra de las heces es muy particular y realmente desagradable para muchas personas, ese es su olor sui generis, o sea, es el olor propio de. Sin embargo, hay una diferencia que es importante destacar entre estos dos olores. El olor fecal puede ser más o menos intenso. Por ejemplo, en los lactantes la muestra prácticamente no tiene olor. Son muestras que realmente no tienen prácticamente un olor destacable. Más bien muchas veces son de un olor ácido, porque la, la lactosa que ese niño ingiere con la leche se transforma en ácido láctico, ¿no? Y da ese olor ácido a la muestra. Pero esos olores fuertes que nosotros olemos en las muestras fecales son productos del indol y el escatol, que vienen del metabolismo de carbohidratos y proteínas a nivel del intestino, principalmente por acción de las bacterias. Entonces, el olor que no es característico y que más bien se considera patológico es el olor fétido. El olor fétido es un olor pútrido, es un olor muy intenso que no permite prácticamente que nosotros nos despeguemos de ese olor, se despegue de la nariz cuando en el laboratorio se está evaluando un tipo de muestra de ese tipo, y es como si uno destapara una caja o un envase de basura, un camión de estos de basura que recogen la basura en la calle. Es un olor muy intenso y muy pútrido. Esto tiene importancia porque esos aromas fétidos tienen que ver con problemas gastrointestinales, generalmente procesos de indigestión, o sea, de intolerancia a algún alimento. El proceso de indigestión genera entonces unos aromas o unas sustancias diferentes que dan ese olor fétido. Y en algunos procesos infecciosos también del tracto gastrointestinal también pueden ser fétidos. La reacción es uno de los elementos menos importantes a determinar en la muestra fecal, porque simplemente nos va a decir si la muestra tiene una tendencia hacia la acidez o hacia la alcalinidad. Algunos laboratorios la hacen y la realizan a través de estas tiras que ustedes están viendo acá.
Simplemente uno coloca la tirita sobre la muestra para que se humedezca. Y la tira va a hacer un cambio de color dependiendo de cuál sea la tira. El cambio va a ser hacia el rojo o hacia el azul. Si es hacia el rojo decimos que la muestra es ácida, si es hacia el azul decimos que la muestra es alcalina. Realmente el parámetro de reacción no es un parámetro determinante o tan importante a ser interpretado porque es muy variable, tiene mucho que ver con la alimentación. Entonces yo puedo tener una muestra hoy ácida y dentro de 2 días alcalina porque los alimentos que consumí fueron otros que generan un cambio en la reacción de un cambio en la consistencia, en la cantidad de hidrogeniones, que es lo que mide el pH y la reacción. Entonces, realmente es uno de los parámetros que aunque se realiza en algún laboratorio de rutina, no tiene una inferencia directa en trastornos gastrointestinales o en la presencia de parásitos. Otros elementos que ya les había nombrado, aparte de los físico-químicos que se evalúan en el examen macroscópico, es la presencia de sangre de moco y de pus. Obviamente la presencia de sangre es patológica, no se elimina en forma normal sangre por las heces y se puede evidenciar de 2 maneras, de un color rojo intenso, sobre todo cuando proviene de la parte final del intestino grueso, es decir, por ejemplo, la sangre que proviene de las hemorroides. Pero en ocasiones la sangre no se ve de un color rojo, sino que se ve de un color negruzco. Esa sangre cuando es negra es porque es sangre descompuesta, es decir, que en algún momento pasó por estómago. Al pasar por allí, es descompuesta por el ácido clorhídrico y ya no es roja, sino que se ve de un color negro intenso. Eso de hecho se denomina, a ese proceso se le denomina meleno, o sea, esos sangrados profusos a nivel gastrointestinal. Entonces, en algunas personas que tienen úlceras gástricas o tienen úlceras intestinales, pues pueden tener sangre en su muestra fecal. Y ese es un parámetro que el laboratorio debe reportar y de hecho coloca en la boleta en el segmento donde se indica la presencia o no de sangre. El moco tiene otra connotación. El moco existe en 2 formas. Hay un moco fisiológico que se observa siempre en la superficie externa de la muestra. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo está cubierto de moco. Las células que están en el tubo digestivo secretan moco para mantener ese tubo, digámoslo así, factible de que las heces prosigan su tránsito. Entonces, por eso todas las muestras van a tener un ligero brillo en su superficie. Ese moco es fisiológico, pero existe un moco patológico. El moco patológico es aquel moco muy abundante que se observa como en forma grumosa y el laboratorio debe reportar porque indica en muchas ocasiones la existencia de un proceso infeccioso dentro del intestino. En relación al pus, el pus realmente no es más que la acumulación de glóbulos blancos o leucocitos. Entonces eso se observa como una sustancia o como una serie de grumos de color blanquecino a crema en la superficie de la muestra fecal. La presencia de pus se reporta y de hecho se coloca en la boleta cuando está presente porque indica muchas veces la presencia de un proceso infeccioso, sobre todo de tipo bacteriano, o sea, bacteriano. Aquí simplemente para que veamos la presencia de sangre en la foto izquierda, la muestra es de un bebé, está en un pañal, pero se ven unos hilitos de color rojo. En la muestra de la derecha también, pero como la muestra es muy marrón, no se detecta tanto. Y aquí podemos ver la presencia de moco. El moco es toda esta sustancia brillante que estamos viendo tanto en las heces como en las nalguitas del bebé. Entonces, en esos casos estamos hablando de un moco abundante que es moco patológico. El examen microscópico lo efectúa directamente el laboratorista y tiene 2 finalidades. Como decía, la primera es identificar formas evolutivas de parásitos que puedan estar presentes en la materia fecal. Y la otra es determinar la presencia de elementos normales o patológicos provenientes de la digestión que se realiza a nivel gastrointestinal. Eso simplemente implica la realización de un examen microscópico
de una preparación que es la solución salina y otra que es el lugo. El proceso, solo para que tengan una idea, porque eso lo realiza, como les dije, el laboratorista. Nosotros rotulamos la lámina con el número de paciente y agregamos de un lado solución salina y del otro una gotita de lugol. Luego, con un aplicador vamos a tomar de varias partes de la muestra y vamos a hacer dos emulsiones, como evidencian aquí en la figura 2. En el lado izquierdo mezclamos con la solución salina la muestra de heces y luego en el lado derecho mezclamos con el lugol, que es la manchita marrón que ven allí en el portaobjeto, mezclamos ese aplicador que tiene muestra con el lugol para hacer esas dos suspensiones. Luego se le colocan unas laminillas de 22 por 22 y queda al final esta placa que ustedes ven allí, que tiene dos preparaciones, la de solución salina a la izquierda y la de lugol a la derecha. Esas preparaciones el laboratorista las revisa al microscopio, en su totalidad la solución salina y ciertas partes de la preparación en el caso del lugol, para buscar formas evolutivas de parásitos y evidenciar la presencia de algunas formas evolutivas, de algunas células, tanto normales como patológicas, que se pueden ver en las heces. El procedimiento de Nair es un procedimiento alterno, o la coloración de Nair, que usamos los laboratoristas para tratar de detectar trofosoritos de protozoos. Es una alternativa. Lo que es rutina es lo anterior, esto que les había colocado, salina y lugol. El de Nair se realiza, o la coloración de Nair se realiza en ocasiones específicas cuando se sospecha la presencia de trofosoritos en las heces. Entonces, ¿qué elementos se van a conseguir en un examen microscópico? ¿Qué les va a reportar a ustedes un laboratorista? Algunos alimentos que se observan que son normales y otros que pueden ser patológicos. De restos alimenticios que se puede ver en las heces, fibras musculares de diferentes tipos, unas son normales y otras son patológicas. Tejido conjuntivo, grasas, ácidos grasos, jabones, almidón, que el almidón también hay que determinar si es almidón digerido o indigerido, y restos de celulosa que no se digieren normalmente. También se pueden conseguir en las muestras hematíes y leucocitos, piocitos, que son totalmente patológicos, no deben estar allí. Moco, no debe existir filamentos de moco visibles a nivel microscópico, y muy poco se ven células epiteliales porque el epitelio intestinal no es descamativo, no es como el en el sedimento urinario, que sí se ven muchas células epiteliales. Otros elementos que incluso son normales, las bacterias, porque la muestra de heces tiene una flora, una microbiota normal. Levaduras, las levaduras hasta cierto grado. No deben haber muchas levaduras en la muestra, sobre todo que no estén gemantes, porque si no indican un desequilibrio de la microbiota. Cuando hay demasiadas levaduras, hay un desequilibrio porque lo que debe predominar son las bacterias, y sobre todo las bacterias que son flora normal. Y los cristales, que en la mayoría de los casos son productos de la alimentación o productos de restos de lo que son cristales medicamentosos, o sea, que provienen de la ingesta de algún medicamento. Solo existe un cristal considerado patológico, que es el de Charcot-Leyden, que se les mostraré después. Con las fibras musculares, entonces, tenemos algunas que son normales y otras patológicas. Por ejemplo, aquí las que están a la izquierda, tanto esta grande de la izquierda como la del centro, son fibras musculares semi e indigeridas. La primera es indigerida y la segunda es semidigerida. No deben verse en la muestra fecal. Si se les reporta en el examen de laboratorio, eso está especificando o mostrando una insuficiencia pancreática. Esa es la interpretación que ustedes le tienen que dar. Esto que está aquí a la derecha, que es una escamita amarilla, esa es una fibra muscular totalmente digerida. Laboratorio no reporta las fibras musculares digeridas porque son normales. Laboratorio solo reporta las indigeridas y las semidigeridas, que son las que están relacionadas con insuficiencia pancreática. En relación al almidón, el almidón también se consume con muchos alimentos de la dieta, pero el almidón se debe digerir a nivel del intestino y se debe ver como estos elementos que están a la derecha, que son esas células incoloras. Cuando el laboratorio reporta el almidón indigerido, eso va a significar para ustedes un trastorno o trastornos a nivel de la amilasa pancreática. Entonces, esa sería la interpretación de un adulto que presenta almidón indigerido en sus muestras, porque así se lo reporta el laboratorio.
Existe una ocasión en donde esa presencia de almidón indigerido es fisiológica y eso es en los niños lactantes. Los niños que toman alimentos que tienen mucho almidón, como por ejemplo la maicena, menerina, todos estos Nestum cereales, esos son alimentos que tienen demasiado almidón y el niño no los digiere todos. Entonces, en ese caso, el niño va a eliminar almidón por la elevada ingesta que él tiene. Y para ese bebé o ese niño pequeño, lactante menor o lactante alrededor de un año, eso todavía es normal. ¿Okay? Pero ya para un adulto no, el almidón digerido. Las grasas también se ven regularmente en el examen microscópico, pero el laboratorio solo les va a reportar en la boleta cuando las grasas están aumentadas, que son indicadores de insuficiencia pancreática. En ocasiones el laboratorio reporta ácidos grasos. Los ácidos grasos son unas pequeñas como agujitas de mano que nosotros vemos a nivel de microscopio y si se les reporta un aumento de ácidos grasos o de grasas neutras en las heces, para ustedes eso refleja es una insuficiencia pancreática. Existen muchos otros restos de celulosa que estoy colocando acá que realmente no se reportan a nivel de laboratorio. Nosotros se los mostramos a los estudiantes de laboratorio clínico simplemente para que sepan que todos estos elementos son normales. Vasos, pelos vegetales, aros vegetales, todos estos trozos que ven aquí de tejido de celulosa indigerible, que se ven a la izquierda como panal de abejas, a la derecha como fragmentos largos, esos son todos totalmente normales. De hecho, el laboratorio no reporta celulosa indigerible porque sabemos que eso es normal, granos de polen también es normal. O sea, todo eso se elimina por la heces en forma normal. Los que sí son elementos patológicos y ustedes tendrían que estar pendientes de si el laboratorio los está reportando o no, son justamente hematíes, leucocitos y mohos. Ya deben recordar que estos elementos están relacionados con procesos infecciosos, por lo menos los leucocitos, principalmente de tipo bacteriano. Los hematíes, procesos también infecciosos en algunas ocasiones o hemorragias a nivel del tracto gastrointestinal. Y el moco como una respuesta de la mucosa intestinal ante el daño que pueden estar provocando alguna bacteria o algún parásito a ese nivel. Entonces, estos son elementos patológicos. De los cristales les había comentado que todos los cristales que estamos colocando acá, muchos de ellos son normales, a excepción del cristal de Charcot-Leyden. Cuando el laboratorio reporta cristales de Charcot-Leyden, que son estos que están en la parte izquierda superior, estamos hablando de un cristal que es producto de la degeneración de los eosinófilos. Y recuerden ustedes que las eosinofilias sanguíneas tienen relación con cuadros de alergia, en algunos casos, o con cuadros de parasitosis. Entonces, ya la presencia de cristales de Charcot-Leyden se están relacionando con eosinofilia y a ustedes debe llamarle la atención ante la posibilidad que ese paciente tenga un cuadro de alergia o tenga alguna parasitosis que le esté provocando eosinofilia. Bacterias, como les dije, y levaduras son parte de la microbiota intestinal. Realmente no se deben reportar a menos que se observen situaciones irregulares, como por ejemplo cuando las levaduras están gemantes en demasía. Y finalmente esta es una boleta que les estoy colocando acá para que ustedes tengan una idea de cómo debe ser una boleta para el reporte de heces, por lo menos el examen coproparasitológico común, en donde en la parte superior está la identificación del paciente, en la parte media el laboratorio debe colocarle todos los elementos del examen macroscópico de la muestra fecal. Fíjense que aquí está el aspecto, la consistencia, el color, el olor, la reacción, los residuos alimenticios, moco, pus y sangre, o la presencia de algún elemento adulto que el laboratorista pudo ver, como por ejemplo un adulto de trichuris, que son sumamente infrecuentes, un anillo de tenia, o sea, un proglótide de tenia, o en ocasiones una hembra de enterobius, que se pudo haber venido con la materia fecal. ¿Okay? Entonces, en la parte más baja está lo que es el resultado del examen microscópico. Obviamente, el laboratorista colocará aquí si consiguió algún protozoo, si consiguió algún helminto, o si por el contrario no se observaron formas evolutivas de parásitos. Y fíjense que en la parte inferior
Están colocados esos elementos del examen microscópico que se pueden considerar patológicos, como son fibras musculares semidigeridas, indigeridas, almidón indigerido, leucocitos hematíes y algunos otros que por eso está este renglón aquí donde el laboratorista puede colocar cristal de Charcot-Leyden o levaduras gemantes abundantes. Entonces, esto simplemente es un modelo de cómo puede ser la boleta, pero recuerden que los laboratorios difieren mucho en los modelos de su boleta. No existen esos, digamos, patrones exactos y precisos iguales para todos. Entonces, bueno, esto era todo lo que quería explicarles en relación al examen rutinario de las heces, que es el examen coproparasitológico común. Esta práctica, que es la práctica número 1, tiene una práctica en paralelo parecida, que son métodos complementarios de diagnóstico coproparasitológico. Entonces, en la práctica número 2 de la semana que viene, vamos a ver otro tipo de técnica que se le puede aplicar a la muestra de heces que también ayudan al diagnóstico parasitológico. Entonces, esa sería la práctica de la próxima semana. Cualquier duda, por favor, no lo piensen y simplemente me lo comunican por el chat o me llaman. Muchas gracias.